Me llamo Jorge Mario Bergoglio, aunque el mundo me conoció como Francisco. Durante más de una década llevé el peso del papado sobre los hombros, intentando ser puente entre los hombres y Dios, entre la fe y la razón, entre lo divino y lo humano. Esta historia que estoy por contar no fue leída en ningún evangelio, ni fue escrita en los libros que adornan los archivos del Vaticano. Esta historia es mía. Ocurrió un día cualquiera, en una tarde en la que mi cuerpo ya no respondía con la misma firmeza de antes. Me encontraba en una habitación del Hospital Gemelli, rodeado de médicos que hablaban en voz baja, como si sus palabras pudieran quebrar lo poco de vida que me quedaba. El aire olía a desinfectante y a resignación. Yo ya había sentido esa sensación antes, cuando los pulmones se acortan y el corazón late como un tambor fatigado. Pero esta vez era distinto. Había un silencio raro, espeso. Y en medio de ese silencio, comencé a morir. No fue como muchos imaginan. No hubo luces deslumbrantes ni un túnel rodeado de coros celestiales. Fue silencio. Un silencio tan profundo que dolía en los huesos del alma. Escuchaba, a lo lejos, los gritos apagados del equipo médico, como si estuvieran bajo el agua. Mis ojos no se abrían, pero veía. No sé cómo explicar eso. Sentía la cama dura bajo mi espalda, pero también sentía como si flotara. De pronto, ya no sentía nada. Ni dolor, ni angustia, ni siquiera miedo, solo una presencia, o mejor dicho, la ausencia de todo. Pensé, ¿es así como termina? Pero no era un final, era un umbral. Empecé a sentirme desprendido de mi propio cuerpo, como si una parte de mí saliera por la coronilla con la suavidad de un suspiro. Y entonces lo vi, mi cuerpo pálido, inmóvil, conectado a máquinas, rodeado de personas que no podían verme. A mí, el que ya no estaba dentro de ese cuerpo. Sentí algo que nunca había experimentado, ni siquiera en mis momentos más íntimos de oración. Una liviandad absoluta, como si me hubiera despojado de siglos de peso humano, de culpas viejas, decisiones difíciles, batallas espirituales. Flotaba por encima de la escena como una brisa invisible y sin embargo sentía todo con una claridad abrumadora. Veía a los médicos moverse con urgencia. Hablaban entre sí usando términos técnicos, pero yo solo oía fragmentos que se diluían en ese silencio que seguía gritando dentro de mí. Mis ojos, si es que tenía ojos en ese momento, no parpadeaban. Todo era visible, incluso lo invisible. Vi cómo uno de los enfermeros, un hombre joven, moreno, con una cicatriz en forma de media luna en la mejilla, miró mi cuerpo con una tristeza sincera. Él no sabía quién era yo, no como el mundo me conocía. Pero él sabía que alguien estaba partiendo, y en esa mirada, por un instante, me sentí más humano que nunca. Fue en ese momento que comprendí que estaba cruzando un umbral. No era un pasaje brusco, ni una caída. Era como deslizarse suavemente hacia algo vasto e inabarcable. Todo lo que conocía, la doctrina, los libros, los discursos, los pasillos de mármol del Vaticano, se disolvía como tinta en agua. Lo que quedaba era verdad, pero no una verdad dicha, explicada o predicada. Era una verdad que se sentía, que se respiraba. Era como si mi alma se sumergiera en una conciencia superior, algo que lo abarcaba todo pero también me miraba directo al centro. En ese espacio sin tiempo comprendí que no estaba solo. Había algo,
o alguien esperándome. No lo vi de inmediato, pero su presencia era tan intensa que me atravesaba. No había palabras, pero tampoco eran necesarias, porque allí las almas no mienten, no esconden, no justifican, solo son. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, simplemente fui. Y entonces apareció. No caminó hacia mí, ni descendió de ninguna parte. Simplemente estaba. Una presencia que no necesita presentación porque el alma la reconoce al instante, como un niño reconoce el abrazo de su madre incluso antes de abrir los ojos. Era Jesús, no el de las estampitas, ni el de las estatuas solemnes en las basílicas. No tenía túnica blanca ni una corona de espinas, pero era Él. Lo supe porque su mirada me atravesó con una ternura que dolía. No había juicio, pero tampoco ocultamiento. En esa mirada estaba todo. Mi historia, mis aciertos, mis omisiones, mis miedos. Me sentí completamente desnudo ante él, pero no con vergüenza, sino con una especie de alivio, como si al fin pudiera dejar de fingir que tenía todas las respuestas. No dijo nada con palabras, pero me habló. Era como si su pensamiento se uniera al mío, sin interferencias. Y lo primero que sentí fue esto: ahora verás. Vi muchas cosas. Algunas eran bellas, otras difíciles de soportar. Vi a la iglesia no como la institución que el mundo conoce, sino como un ser vivo. Un cuerpo herido, fragmentado, agotado. Vi cómo los ritos se repetían como ecos vacíos en algunos templos, mientras en otros una llama invisible mantenía la luz viva. Vi a hombres vestidos de oro, rodeados de incienso, pero con corazones endurecidos. Vi también a mujeres que limpiaban capillas en silencio, rezando con más fe en un suspiro que muchos en una homilía entera. Y lo que más me impactó fue ver a Jesús llorar, no con lágrimas de derrota, sino con el dolor de quien ama profundamente a algo que se está desviando. Sus lágrimas no caían al suelo, flotaban, se volvían luz, y esa luz revelaba los rincones oscuros, rincones que yo conocía bien, rincones que había visto, pero a veces preferí ignorar. Y entonces entendí que aquello no era solo una visión, era una invitación. Jesús me mostró algo más. Me llevó, sin movernos, a un lugar que no era un lugar. No sé cómo explicarlo sin sonar loco, pero era como estar dentro de una verdad viva. Un espacio sin paredes, sin techo, sin tiempo, pero lleno de sentido. Allí, las mentiras no existían, no podían existir. Todo era transparente. No había jerarquías, ni cargos, ni máscaras, solo esencias. Y en ese espacio vi lo que estaba por venir. Vi a un hombre solo, sentado en una habitación modesta. No supe su nombre, pero supe que sería el próximo papa. No estaba rodeado de cardenales ni de asesores. Estaba en silencio, con las manos temblorosas y los ojos cerrados, orando. Su rostro tenía cicatrices, no físicas, sino del alma, y su espalda parecía cargar un peso mayor que su propio cuerpo. Era un hombre que había amado y sufrido, que había sido traicionado, rechazado, olvidado. Y aún así, su fe brillaba como una llama en medio de un vendaval. Jesús lo miraba con ternura y me dijo, sin palabras: «Este es el elegido». Sentí un escalofrío, no porque dudara de lo que veía, sino porque comprendí la magnitud de lo que eso significaba. El próximo líder de la iglesia no vendría de las filas esperadas, ni sería fruto de acuerdos diplomáticos. No sería fuerte en la carne, pero sí en el espíritu, y eso lo haría peligroso para muchos.
Vi a este hombre enfrentando una tormenta que no era de agua ni viento, sino de oscuridad espiritual. Lo vi rodeado de lobos disfrazados de corderos, vi sonrisas hipócritas, manos extendidas con veneno escondido. Pero él no se quebraba, oraba, y cada vez que cerraba los ojos algo lo sostenía, una fuerza invisible que lo mantenía firme. Jesús me hizo sentir esa fuerza. Era como un ancla en medio del caos, como un susurro que decía, no estás solo. Y entendí que ese susurro sería todo lo que él tendría y todo lo que necesitaría. Después de esa visión, algo en mí comenzó a cambiar. La comprensión de que la iglesia, nuestra iglesia, atravesaría tiempos de prueba más difíciles de lo que jamás imaginé, comenzó a apoderarse de mí. No eran solo cuestiones externas, como los escándalos, las críticas o las divisiones internas. Lo que vi era mucho más profundo. Vi cómo el alma de la iglesia, como la de un ser humano, sería despojada de las comodidades y seguridades que muchos dan por sentadas. El fuego purificador no vendría de fuera, sino desde el corazón mismo de la institución. Jesús me mostró que el próximo Papa no solo enfrentaría ataques de poder, sino que también lucharía contra el silencio cómplice, contra la tentación de callarse cuando la verdad es incómoda, de ceder a la presión cuando la fe exige resistencia. Este Papa no sería un líder político, sino un siervo, pero un siervo con el coraje de confrontar lo que otros preferirían esconder. Vi ese hombre, futuro Papa, frente a una multitud, sin la arrogancia que algunos esperarían, pero con una dignidad que solo la verdad puede dar. Vi que no sería adulado, sino atacado, pero su fuerza vendría de algo mucho más grande que cualquier institución o crítica humana. En ese momento, Jesús me hizo ver algo aún más difícil de entender. Me mostró que el infierno no comenzaba después de la muerte, sino que ya estaba entre nosotros. Y ese infierno no era una condena eterna, sino una lucha cotidiana por mantener la pureza del mensaje, por no dejar que las llamas del ego, de la política o del miedo se apoderaran del corazón de la iglesia. Vi cómo algunos, dentro de nuestra propia casa, estarían dispuestos a cambiar el evangelio por poder, a sacrificar la verdad por comodidad. El infierno no era un castigo distante, sino una erosión lenta, una corrosión del espíritu. Jesús me miró en ese instante, con una tristeza profunda pero también con esperanza. Me dijo, es aquí donde la lucha será más feroz. En los mismos muros donde otros creen estar a salvo, la tentación de olvidar el llamado será constante. Y aunque la verdad de sus palabras me estremeció, también sentí que había un propósito. La batalla que se libraría no sería externa, sino interna. Y el próximo Papa tendría que luchar en ese campo de batalla invisible, sin la fuerza humana, sino con la fidelidad a la misión divina. La visión me mostró más de lo que estaba dispuesto a aceptar en ese momento. Vi la división, la fragmentación que se estaba gestando en las entrañas de la iglesia, y cómo esa división no venía solo del exterior, sino del interior. Vi cómo el sistema, las instituciones, las jerarquías, comenzaban a desviar el foco de lo esencial, el amor, la compasión y la verdad de Cristo. Las luchas de poder, las negociaciones entre facciones e incluso los acuerdos diplomáticos
comenzaron a reemplazar la verdadera misión de la Iglesia. Sentí una tristeza profunda al darme cuenta de que muchos dentro de la Iglesia se habían olvidado de lo más sencillo y a la vez lo más complejo: el llamado a servir, a ser la luz en un mundo oscuro. Jesús me mostró cómo algunas figuras influyentes dentro del Vaticano, en su afán de mantener el poder o la apariencia de unidad, se alejaban del camino verdadero. Y lo peor de todo, algunos de esos mismos líderes pretendían ser los guardianes de la fe. Esa contradicción me golpeó con tal fuerza que estuve a punto de perder la conciencia. Pero no era un golpe físico, era espiritual. Y lo supe con absoluta certeza. La Iglesia pasaría por un tiempo de purificación, un tiempo donde sus propios hijos serían los más grandes enemigos de su alma. Sin embargo, en medio de esa visión sombría, algo se iluminó en mi corazón. Vi, aunque de manera fugaz, el remanente. Aquellos que resistirían las tentaciones, los que se mantendrían fieles incluso cuando todo alrededor pareciera desmoronarse. No serían los más poderosos ni los más visibles. Serían aquellos que en silencio seguirían las huellas de Cristo, los que no cederían ante el miedo o la presión. Vi a un grupo de personas que, a pesar de las circunstancias, mantendrían la fe intacta. Y lo más sorprendente de todo, vi a jóvenes, hombres y mujeres jóvenes con corazones ardientes por servir. No eran sacerdotes ni monjas, pero su vida estaba comprometida con el Evangelio. En ese momento me di cuenta de algo fundamental. La Iglesia no depende solo de sus líderes, sino de todos aquellos que en lo profundo de su ser buscan la verdad. Jesús me mostró que la fidelidad a la verdad sería la única arma contra el vacío de la hipocresía. Y a pesar de todo lo que vi, sentí que había esperanza. No todo estaba perdido. El remanente sería el que daría la vuelta al rumbo de la Iglesia, y ese remanente, aunque pequeño, sería más fuerte que cualquier institución humana. Luego la visión se tornó aún más clara. Vi las dificultades del futuro, los tiempos de oscuridad que se avecinaban, pero también vi algo más: el regreso. No era un regreso físico, sino un regreso espiritual. Vi cómo la Iglesia, a pesar de sus caídas y errores, sería restaurada. La restauración no llegaría a través de grandes conquistas ni por medio de una revuelta, sino a través de la humildad y la oración. Jesús me mostró que la respuesta a los problemas de la Iglesia no vendría de nuevos programas o reformas humanas, sino de una vuelta sincera al corazón del Evangelio. Vi que el Papa, el próximo Papa, sería un hombre de oración, pero también un hombre de sacrificio, un hombre dispuesto a caminar solo, si fuera necesario, porque su fidelidad sería lo único que lo mantendría firme en medio de la tormenta. Él no sería un líder convencional, no buscaría popularidad ni aceptación. Sería un hombre que predicaría con su vida más que con sus palabras, que mostraría con su testimonio la verdadera esencia de la Iglesia, la entrega, la misericordia, el amor que no espera nada a cambio. Vi que por encima de todas las dificultades, la Iglesia sobreviviría, pero no por su grandeza externa, sino por la profundidad de su fe y su capacidad de renovarse desde adentro. El reto sería grande, más grande de lo que muchos imaginan.
Vi que aquellos que permanecieran firmes, no solo los líderes, sino también los fieles que vivieran la fe en lo cotidiano, tendrían que enfrentarse a un mundo que ya no reconocería a la Iglesia como una autoridad moral. Había fuerzas en juego que no podían ser vistas a simple vista: el secularismo, el materialismo, la indiferencia. Pero también vi que estas fuerzas no tenían la última palabra. La fe, aunque silenciada por momentos, seguiría viva en los corazones de aquellos que, aunque pocos, no traicionarían su llamado. Vi que el mundo, en su desesperación por encontrar respuestas, volvería a la Iglesia. No porque ésta tuviera una fórmula mágica, sino porque seguiría siendo el único lugar en el que se podía hallar la respuesta verdadera, el amor redentor de Cristo. Y entonces una paz profunda me invadió. Sabía que, aunque el camino sería difícil, no estaba solo. La Iglesia no estaba sola. Jesús nunca abandonaría su pueblo, aunque pasaran por las peores pruebas. Sentí entonces una paz extraña, pero al mismo tiempo el peso de la responsabilidad. Jesús me hizo comprender que lo que experimentaba no era solo una revelación personal, sino una misión de alerta. No podía quedarme con este conocimiento sin compartirlo. Su mirada, tan profunda y llena de compasión, me dio la fuerza para aceptar que mi vida, después de este encuentro, no sería la misma. Ya no podía mirar al futuro sin recordar lo que vi, lo que sentí. El llamado era claro: hablar, advertir, preparar a todos para lo que venía. Jesús me mostró la imagen del futuro Papa una vez más y me dijo, en silencio: Él será el instrumento de mi voluntad, pero necesitará del apoyo de todos. Sabía que no se trataba solo de un hombre, se trataba de un pueblo entero, un pueblo que debía mantenerse firme en su fe, que debía resistir las tentaciones del poder y del ego. Vi que ese Papa, cuando llegara el momento, no sería solo un líder espiritual, sino una figura de resistencia, un faro en medio de la oscuridad. Sin embargo, también comprendí que la resistencia no era solo externa, sino interna. Todos nosotros, como Iglesia, tendríamos que confrontar nuestras propias debilidades, nuestras dudas y la tentación de abandonar el verdadero camino por el confort de la aceptación humana. Con un suspiro, supe que no había vuelta atrás. Esta revelación no era para mí solo, sino para todos aquellos dispuestos a escuchar. Y cuando regresé a mi cuerpo, a mi vida, supe que había sido testigo de algo que debía ser compartido. El despertar a la verdad, aunque doloroso, no podía ser ignorado. Mi misión era simple: alertar, preparar, orar, porque la batalla que se libraría sería mucho más que física o política. Sería una batalla espiritual, y no solo se libraría en las altas esferas del Vaticano, sino en el corazón de cada uno de nosotros. La Iglesia no se salvaría por sus tradiciones o por su aparente fortaleza externa. Se salvaría por la fidelidad, por la obediencia al Evangelio, por la fe de aquellos que se mantuvieran firmes incluso en medio de la persecución y el desprecio. Y esa es la verdad que hoy comparto con ustedes. El tiempo de la prueba está cerca, pero no tengan miedo. Jesús está con nosotros y en su luz todo será revelado. Regresé a la vida y todo parecía tan banal de nuevo. Los sonidos del hospital,
Las luces frías y artificiales, las voces rápidas de los médicos y enfermeras que me rodeaban. Pero yo ya no era el mismo. Algo dentro de mí había cambiado, algo que no podía poner en palabras. Cuando la conciencia volvió por completo, la presión de mi pecho era menos agobiante, pero la carga de lo que había visto y oído seguía conmigo. Sabía que debía seguir adelante, pero el peso de la responsabilidad era abrumador. ¿Cómo podía comunicar algo tan vasto, tan complejo, a un mundo que parecía estar sumido en sus propios problemas cotidianos? La revelación de lo que estaba por venir, la lucha espiritual que se desataría, no era solo algo que un papa debería enfrentar, sino todos los creyentes, cada uno en su lugar, con sus propios temores y desafíos. El cristiano común tendría que ser tan firme en su fe como el líder, porque los tiempos serían de pruebas difíciles para todos. No importa quién se levante como próximo papa, lo importante es que la Iglesia, en su totalidad, se mantenga fiel a su verdadera misión. La revelación me dio una paz profunda, pero también una tristeza que no desaparecía. Tristeza por lo que vendría, por lo que sería necesario pasar. Vi que muchas personas caerían en el camino, se perderían por la tentación del poder o por el miedo. Pero también vi que la Iglesia no moriría, no realmente, sobreviviría, porque la promesa de Cristo es eterna. La Iglesia es la novia de Cristo, y aunque sufrirá, al final será purificada y será más fuerte por ello. Aquellos que se mantuvieran firmes, los que perseveraran, serían los testigos del regreso a la verdad. Pero vi algo más. Vi que cada uno de nosotros, cada cristiano, tiene un papel en esta lucha. No podemos esperar que otros peleen nuestras batallas espirituales por nosotros. Nos corresponde a cada uno de nosotros mantener viva la fe en nuestro corazón, vivirla a diario y en momentos de incertidumbre no dudar, sino confiar en que la luz de Cristo iluminará incluso los momentos más oscuros. Cuando recordé esas palabras que Jesús me dijo sobre la fidelidad, entendí que, en el fondo, se trataba de algo muy simple: ser fiel. Y esa sería la clave para sobrevivir los tiempos que venían. Entonces, al despertar completamente, me encontré en un espacio de quietud, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, pero sin poder evitar sentir el peso de lo que había experimentado. La claridad de la visión seguía viva en mí, como una marca profunda en mi alma. Lo que había visto no era solo una advertencia, sino también un llamado que no podía ignorar. La gente necesita saber lo que se avecina. No porque lo haya visto, sino porque es la verdad que está grabada en la esencia misma de nuestra fe. La Iglesia, como cuerpo, tendrá que ser purificada, no por medio de grandes cataclismos externos, sino por medio de la lucha interna de sus miembros. La prueba más difícil será la lucha contra nuestra propia falta de fe, el miedo a quedarnos solos en la verdad, a enfrentarnos a la oscuridad sin las seguridades del mundo. Esa es la gran batalla.
Vi que el Papa no será el único que se enfrentará a esa prueba. Cada uno de nosotros, en su pequeño rincón del mundo, tendrá que luchar con la misma fuerza. Por eso, Jesús me mostró la importancia de orar. La oración será nuestra fuerza, nuestra arma. En esos momentos oscuros, la oración nos mantendrá firmes. Aunque el mundo se tambalee, aunque la Iglesia pase por momentos de crisis, la fidelidad de cada cristiano será la luz que guíe el camino. Lo que más me impactó de esa experiencia fue cómo, a pesar de la oscuridad y las dificultades que nos esperan, el amor de Cristo nunca dejará de ser la guía. En medio de toda la confusión, Él es el que da sentido. Él no solo nos dirige desde la distancia, sino que se hace cercano a cada uno. Se mete en el corazón de cada persona que sigue su camino. Vi que no somos nosotros los que debemos hacer la obra, sino que Él la hace a través de nosotros. Cada cristiano tiene un papel en este plan divino, y aunque la prueba será grande, aunque el mundo intente arrastrarnos, siempre tendremos la fuerza para resistir si mantenemos nuestra fe intacta. Jesús me recordó que nuestra misión no es resistir por nosotros mismos, sino confiar en Él. La promesa es que, aunque el futuro sea incierto, Él está con nosotros, guiándonos. Y esa certeza, esa paz, fue lo que me permitió volver, porque sé que, pase lo que pase, la verdad de Cristo nunca morirá. La Iglesia, aunque pase por sufrimientos, será restaurada, y ahora, más que nunca, cada uno de nosotros debe prepararse. Mi regreso a la vida fue tan abrupto que no tuve tiempo de asimilar completamente todo lo que había experimentado. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y claridad, de paz profunda y dolorosa conciencia de que todo había cambiado. Los sonidos y colores del mundo físico parecían irreales, como si todo estuviera distorsionado por la intensidad de lo que había visto. Me sentía más vivo que nunca, pero al mismo tiempo sentía que algo dentro de mí se había quedado allá, en ese lugar entre la vida y la muerte, donde vi la verdad desnuda. Me resultaba difícil mirar el futuro sin esa pesada carga de lo que sabía que estaba por venir. Y sin embargo, no podía guardarlo para mí. No podía quedarme callado. Sentía que debía compartirlo, que debía advertir a todos sobre lo que estaba por suceder. La misión que se me había confiado no era solo para mí, sino para todos aquellos dispuestos a escuchar, dispuestos a prepararse. Sabía que el futuro de la Iglesia no dependería de un solo hombre, sino de todos aquellos que mantuvieran la fe en Cristo, que no cedieran ante las presiones del mundo. Entonces entendí con total claridad lo que Jesús me había mostrado. No se trata de un futuro lejano, sino de algo que comienza aquí y ahora. La lucha espiritual no será un evento que ocurra en un futuro distante, sino que comenzará con cada uno de nosotros. Cada día será una batalla. Nos enfrentaremos a nuestras propias dudas, a nuestras propias tentaciones, y el mundo alrededor nos pondrá a prueba de maneras que no podemos anticipar. Pero, en el fondo, lo único que debemos hacer es mantenernos fieles, fieles a lo que Cristo nos enseñó, fieles a su amor. A medida que me encontraba compartiendo mi experiencia con otras personas, me di cuenta
de que muchos de nosotros estamos más preparados de lo que creemos. La fidelidad de un corazón sincero es más fuerte que cualquier prueba. Y aunque el camino será arduo, aunque nos enfrentemos a muchas dificultades, la promesa de Jesús es eterna. Él estará con nosotros. La victoria no será nuestra sino suya, porque Él es el que ha vencido al mundo. De pronto me di cuenta de algo más. Lo que había visto no solo me preparó para lo que vendría, sino que también me hizo comprender lo profundamente que debemos abrazar nuestra fe. A veces caemos en la tentación de pensar que todo depende de nosotros, que somos nosotros los que debemos salvar la iglesia o cambiar el curso de los eventos. Pero lo que vi en ese espacio fuera del tiempo me dejó claro que la iglesia se salvará porque Cristo está al mando. Nosotros, como miembros de su cuerpo, solo debemos ser fieles, solo debemos mantenernos en la lucha, aunque la mayoría del mundo ya no vea el valor de lo que defendemos. Y en medio de esa fidelidad, en esos momentos de lucha diaria, también encontraremos el consuelo de saber que no estamos solos. Que aunque a veces parezca que todo se desmorona a nuestro alrededor, Él sigue con nosotros, guiándonos. Los tiempos serán oscuros, eso no lo dudo. Habrá momentos de gran confusión y sufrimiento. Habrá quienes abandonen el barco, quienes dejen de luchar, quienes se dejen arrastrar por el miedo y el ego. Pero también habrá aquellos que, con humildad y oración, se mantendrán firmes, y esos serán los que sostendrán la iglesia en su peor momento. Fue así como entendí que lo que había experimentado no era solo un mensaje para el futuro, sino un recordatorio constante. No podemos esperar que todo sea fácil. La vida cristiana nunca fue prometida como algo sencillo. Pero en este momento de mi vida, con todo lo que vi y viví, puedo decir con certeza que la fidelidad es lo que nos mantendrá firmes. No importa cuánto tiemble el mundo, no importa cuántas pruebas tengamos que atravesar, si mantenemos nuestra fe, la iglesia saldrá purificada de todo esto. Y más que todo, seremos nosotros los que seremos transformados. No solo la iglesia como institución, sino cada uno de nosotros en lo profundo de nuestro ser. Vi que esta transformación será la clave para lo que viene. Y mientras tanto en mi corazón la paz seguía resonando, esa paz que solo Cristo puede dar, esa paz que, en medio de la tormenta, nos recuerda que estamos protegidos por su amor infinito. Al recordar todo lo que vi, me di cuenta de que la revelación que recibí no era solo para los líderes de la iglesia o para los grandes teólogos, sino para cada uno de nosotros, para los simples fieles que luchamos a diario con nuestras propias batallas espirituales. Cuando Jesús me mostró el futuro de la iglesia, lo hizo a través de la lente de lo más profundo y personal. Vi que, si bien los grandes cambios vendrán de la mano de las decisiones más altas, lo que realmente afectará a la iglesia será la fidelidad de cada cristiano, desde el más pequeño hasta el más grande.
Esa es la verdadera fuerza de la Iglesia. No en las instituciones, no en los papeles, no en las grandes celebraciones, sino en los corazones sinceros de aquellos que no se rinden, que siguen luchando por mantener la fe a pesar de las adversidades. Fue entonces cuando entendí que la oración, como me dijo Jesús, no es solo una práctica devocional, sino una herramienta vital para la resistencia espiritual. Orar no solo nos conecta con Dios, sino que nos fortalece para enfrentar las pruebas que vendrán. No es solo un acto de adoración, sino un acto de guerra espiritual. Y, en ese sentido, la Iglesia no debe temer lo que está por venir. Si mantenemos nuestra fe y nuestra oración constante, aunque el mundo se vuelva en nuestra contra, seguiremos siendo una luz, aunque pequeña, pero brillante y persistente. Es impresionante cómo, después de esa experiencia, ya nada parecía tener el mismo valor. Las cosas del mundo, las preocupaciones diarias, las luchas que parecen tan importantes, se desvanecieron ante la enormidad de lo que vi. Y sin embargo, sabía que debía regresar, volver a vivir, volver a mi misión, no por mí, sino por la Iglesia, por aquellos que seguirían. Mi vida ya no pertenecía solo a mí. En cierto modo, había sido entregada a algo mucho más grande que yo mismo. Cada día que pase será una oportunidad para recordar esa verdad que ahora llevo en el corazón. Y cada día, mientras enfrentamos las dificultades, recordemos que no estamos solos. Jesús lo prometió. Él estará con nosotros hasta el final. Y esa es la paz que, aunque el futuro sea incierto, me llena de esperanza. Hoy, mientras escribo esto, aún llevo esa experiencia en lo más profundo de mi ser. Ya no soy el mismo Francisco que era antes de aquel momento en el que tocamos el borde de la eternidad. Algo dentro de mí se ha transformado y lo único que puedo hacer es compartirlo con ustedes, aunque sea difícil explicar con palabras lo que se vive en un lugar más allá del tiempo y el espacio. Si algo he aprendido, es que la verdadera batalla no se libra solo en el mundo exterior, sino en el corazón de cada uno de nosotros. La fidelidad, esa sencilla pero poderosa virtud, es la que sostendrá a la Iglesia en los días oscuros que se avecinan. No esperemos que todo se solucione por fuera, que todo se resuelva con las grandes decisiones. La verdadera transformación debe comenzar dentro de nosotros. Si cada cristiano, cada fiel, vive su fe con sinceridad, con un corazón dispuesto a la oración y la verdad, entonces la Iglesia permanecerá fuerte. Aunque muchas cosas cambien, aunque los vientos soplen con fuerza, la Iglesia nunca caerá, porque está fundada en Cristo, y Él nunca nos abandonará. Mi único deseo ahora es que todos aquellos que lean estas palabras se preparen, no solo para lo que vendrá, sino para el llamado que tenemos en este momento: vivir nuestra fe con profundidad, con fidelidad y con una oración constante. Sé que mi testimonio no cambiará el curso del mundo, ni alterará el destino de la Iglesia de inmediato. Pero sé que si al menos una persona se toma un momento para reflexionar sobre lo que he vivido, si al menos una persona entiende lo que se viene y se prepara con oración y fe, entonces todo habrá valido la pena. Ya no me importa el reconocimiento ni el título.
Mi vida tiene un solo propósito ahora, preparar a otros para lo que está por venir. No porque lo haya visto todo, sino porque la fidelidad a Cristo es el único camino que nos mantendrá firmes. Ora por la Iglesia, ora por el próximo Papa, ora por ti mismo, porque los días por venir no serán fáciles, pero la luz de Cristo brilla aún en medio de la oscuridad, y esa luz es lo único que realmente necesitamos.